Al igual que para muchos países de Latinoamérica, en Colombia el proceso de independencia fue un periodo largo y tortuoso. Si bien en 1810 había sido firmada el Acta de Independencia de Santa Fe, tendría que correr mucha sangre para que la voluntad del pueblo lograra traducirse en una república como tal. En ese tiempo fue determinante el accionar de Pablo Morillo, un militar español enviado por el rey Fernando VII para terminar con las campañas libertadoras y así restaurar el control de la corona. Aunque los españoles llaman a este periodo Reconquista de Nueva Granada, la historia colombiana denomina a aquel tiempo como el régimen del terror. Hoy les voy a contar la historia de Pablo Morillo, un pacificador para el poder colonial, pero recordado por los colombianos como el verdugo conquistador. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. De la Guerra de Independencia Española a la Reconquista de Nueva Granada. Aunque no hay información precisa al respecto, varios historiadores coinciden en que Pablo Morillo nació el 5 de mayo de 1775 en Fuenteseca, Zamora, España. Creció en una familia campesina que sobrevivía gracias al cultivo de la tierra, pero aún en ese contexto de precariedad, Morillo aprendió a leer y escribir durante su infancia. Este rasgo, que hoy puede parecer completamente normal, lo mostró como una figura singular dentro de su clase social. Marcaba que tenía un evidente afán de superación intelectual. En 1796, gracias a la ayuda de un amigo de su padre, fue enviado a estudiar a Salamanca. Pero aunque la idea era cultivar su intelecto, pronto dejó sus estudios para ingresar al servicio de las tropas de la Marina Real. Y allí no pasó inadvertido. Su valor e inteligencia le permitieron un rápido ascenso en la carrera militar, convirtiéndose primero en soldado, luego cabo y después sargento. Para ese entonces, España estaba gobernada por una monarquía bajo el régimen del rey Fernando VII. Sin embargo, en 1808, el país se vio sacudido por la invasión napoleónica. Napoleón Bonaparte, entonces emperador de Francia y una de las figuras más poderosas de Europa, buscaba expandir su dominio para consolidar su imperio. Para esto, Napoleón aprovechó la inestabilidad política interna de España y los conflictos dentro de la familia real e invadió el país con sus tropas. Una vez dentro del territorio, forzó la abdicación del rey Fernando VII, es decir, lo obligó a abandonar la corona. Luego lo envió prisionero a Francia y colocó en el trono español a su propio hermano, José Bonaparte. Por supuesto, esta maniobra fue vista como una invasión directa a la soberanía para gran parte de los locales. El monarca, en teoría legítimo, había sido apartado por presión extranjera y el nuevo rey era considerado un usurpador impuesto por Francia. La reacción fue inmediata. En todo el país estallaron levantamientos populares y una guerra feroz contra las tropas napoleónicas, evento que pasó a conocerse como la Guerra de Independencia Española. Durante esos años de caos y resistencia, España quedó fragmentada entre quienes aceptaban el nuevo régimen y quienes luchaban por restaurar a Fernando VII. Morillo se alineó con los segundos y comenzó a destacar como un militar disciplinado y valiente, ganando reconocimiento por su participación en varias batallas decisivas. Básicamente fue un hombre que puso su formación militar, así como su experiencia y valentía, al servicio del rey. En 1814, tras las derrotas de las tropas napoleónicas en Rusia, España y otros frentes europeos, Napoleón fue derrocado, forzado a abdicar y exiliado a la isla de Elba.
Entonces, Fernando VII regresó a España y restableció el absolutismo. Volvió a concentrar todos los poderes en su figura. Aunque por supuesto esto representaba un logro para la autonomía española, la situación seguía siendo complicada. Tras años de guerra contra Francia, España estaba gravemente debilitada, tanto militar como económicamente. Fue en este contexto en que el Nuevo Mundo volvió a cobrar importancia. La corona decidió mirar de nuevo hacia sus colonias americanas, que durante el caos europeo habían aprovechado la oportunidad para avanzar en sus procesos de independencia. En todo este proceso, Pablo Morillo sería uno de los protagonistas. Gracias a su experiencia y reconocimiento durante la Guerra de Independencia Española, fue designado para liderar a las tropas realistas en la reconquista de Nueva Granada, expedición militar que tenía como objetivo recuperar el control sobre las colonias americanas. No iba a ser tarea fácil. Morillo debía restablecer la autoridad de la corona en un continente que se encontraba profundamente transformado por el deseo de libertad de sus habitantes. Más allá de las intenciones que tenía el rey Fernando VII, ¿qué desafíos y características presentaba el territorio hacia el que se dirigía Morillo? En escenario del terror colonial. Tiempo antes de que Napoleón invadiera España, el territorio del Virreinato de Nueva Granada, es decir, lo que hoy conocemos como Colombia, ya había vivido su propio proceso de independencia. En 1810, en Santa Fe de Bogotá, la capital del Virreinato, una multitud se reunió en la Plaza Mayor y exigió la creación de una junta de gobierno autónoma. Esa misma noche se firmó el Acta de Independencia y se nombró a los miembros de una nueva Junta Suprema que, aunque actuaba formalmente en nombre del rey Fernando VII, permitía que los líderes criollos se gobernaran a sí mismos sin representantes de la corona. Si bien no se trataba de una independencia total, esto representó el primer paso hacia la autonomía. Por esta proclamación de libertad, sumado a los problemas políticos, económicos y militares que España arrastraba de la Guerra de Independencia contra Francia, fue que Fernando VII decidió enviar a Pablo Morillo para que recuperara el control de las colonias. La expedición pacificadora, también conocida como la Reconquista de Nueva Granada, partió de la bahía de Cádiz el 17 de febrero de 1815. Teniendo de líder a Morillo, contó con 10.000 hombres, en su mayoría veteranos de la Guerra de Independencia Española, listos para enfrentar los movimientos revolucionarios en América, territorio que en aquel entonces se encontraba en relativa calma. El primer destino no fue lo que hoy es conocido como Colombia, sino Venezuela. En abril de 1815 comenzó allí la expedición pacificadora y ni bien llegó, Morillo estableció un consejo de guerra permanente contra los sublevados. Así eran llamados quienes perseguían las ideas de la independencia. Para contrarrestar estos movimientos, sustituyó la audiencia por un tribunal de apelaciones, creó una junta de secuestros para confiscar los bienes de los rebeldes y exigió préstamos forzosos a la población. En este punto es importante mencionar que la expedición no fue llevada a cabo solo a través de la fuerza represiva, sino también mediante la persecución económica y financiera. Los préstamos forzosos eran formas de recaudación obligatoria que las autoridades coloniales imponían tanto a personas particulares como a comerciantes y comunidades. Así, bajo la apariencia de un préstamo temporal al cual nadie tenía opción de negarse, la corona financiaba la guerra y mantenía la expedición militar cuando España no contaba con suficientes recursos. Traducido, la campaña de reconquista paradójicamente se sostenía con los recursos de la población que pretendía someter. Otra medida que Morillo tomó fue dictar un decreto por el cual ofrecía la libertad a los esclavos que denunciaran a algún cabecilla revolucionario. Esta medida no solo ayudó al desarme de los aires de independencia, sino que además muchos esclavos se unieron a las filas en defensa del rey, ansiando conseguir su libertad personal. Las decisiones impulsadas por Morillo convirtieron al conflicto venezolano en una guerra especialmente sangrienta, con miles de víctimas y ciudades devastadas, como Carúpano y Cumaná. Sin embargo, la misma violencia que buscaba imponer el orden imperial terminó avivando el sentimiento patriota y las ansias de independencia. Aunque al comienzo el enfrentamiento inició con rasgos de una guerra civil entre facciones locales,
pronto se transformó en una auténtica guerra nacional que duraría varios años. En todo este contexto, Morillo supo aprovechar la situación. Al ser uno de los principales impulsores de la Reconquista, construyó su fama de militar inflexible, digno representante de la corona en territorio americano. Aún así, su campaña estaba lejos de concluir. En agosto de 1815, Morillo partió hacia Cartagena de Indias, una ciudad clave para recuperar el control de Nueva Granada. El bloqueo, hambre, sed y enfermedad. Desde los primeros años del proceso independentista, Cartagena se consolidó como una de las ciudades estratégicas del virreinato de la Nueva Granada. Era la puerta de entrada y salida por mar de todo el virreinato. Por allí llegaban las mercancías, los correos y también partían los productos del interior hacia el Atlántico. Dicho de una forma sencilla, quien controlara Cartagena controlaría el comercio, la comunicación y el acceso militar al resto del territorio. Pablo Morillo lo tenía claro. Tomar Cartagena no significaba solo recuperar un puerto, sino golpear el corazón logístico de la independencia. Los cartageneros también conocían esta situación y, por supuesto, sabían que el ataque era inevitable. Por eso, en abril de 1815, desde el momento en que se enteraron de las intenciones de la reconquista de Nueva Granada, comenzaron a organizar su defensa. Sin embargo, Morillo, que ya había demostrado su capacidad táctica en la Guerra de Independencia española, optó por una estrategia diferente a un ataque directo. En lugar de arriesgar sus tropas en un asalto frontal contra las murallas, decidió usar el hambre, la sed y la enfermedad como sus principales armas. La operación comenzó el 17 de agosto de 1815, cuando Morillo dio la orden de avanzar por diferentes frentes. Desde Santa Marta avanzó por tierra el general Francisco Tomás Morales, que ocupó la línea del río Magdalena. Así cortó el flujo de alimentos y de noticias hacia la ciudad. En paralelo, el capitán Pascual Enrile Acedo encabezó la flota naval que cerró el paso marítimo entre La Boquilla y Barú. De esta manera, Cartagena estuvo cercada para finales del mes, mientras Morillo instaló su cuartel general en la hacienda Torrecilla, en Turbaco, lugar desde donde dirigió el asedio. El bloqueo duró aproximadamente 3 meses, y durante ese tiempo el puerto quedó convertido en una trampa. No solo nadie entraba ni salía, sino que las reservas se agotaban. Día tras día, Morillo dejó que la desesperación hiciera lo que no lograron los cañones. Por la falta de comida, los habitantes, entre civiles y militares, se calcula que cerca de 20.000 se vieron forzados a comer caballos, ratas, perros y cualquier animal que quedara vivo. Por su parte, la fiebre amarilla, transmitida por mosquitos en esas condiciones de insalubridad extrema, hizo estragos entre una población debilitada por el hambre. Con el paso de las semanas, los cadáveres se acumularon en las calles y terminaron por contaminar los depósitos de agua. No solo se moría de hambre y enfermedad, sino también de sed. Ahora quizás se entienda mejor por qué los colombianos llaman régimen del terror a lo que los españoles simplemente llaman Reconquista de Nueva Granada. Y por qué, aunque para algunos Morillo es un héroe, para otros es poco menos que un verdugo. Como mencioné hace unos minutos, el bloqueo naval y terrestre se prolongó por aproximadamente 3 meses. Para octubre, la ciudad estaba prácticamente vencida por el hambre y la peste. Los soldados apenas podían mantenerse en pie y la población civil había sido diezmada. Sin embargo, la rendición no se produjo de inmediato. Recién el 5 de diciembre de 1815, agotados todos los recursos, los defensores abandonaron la plaza y Morillo y sus tropas entraron sin tener que enfrentarse a la resistencia. Cartagena terminó convertida en una ruina. Con su caída, Morillo selló el éxito de la expedición pacificadora y dio inicio a una etapa igual o más oscura, la del castigo ejemplar. Su misión ya no era solo la de recuperar territorios, sino también borrar cualquier rastro de independencia. Un nuevo capítulo del régimen del terror. Con la victoria en Cartagena,
se dio inicio a otra fase brutal de la reconquista de Nueva Granada. Desde ese momento, Pablo Morillo fue el impulsor de un régimen de represión sistemática hacia opositores a la corona. Bajo sus órdenes, se crearon tribunales militares y consejos de guerra encargados de juzgar y eliminar a quienes habían apoyado la causa independentista, tanto en Cartagena como en otras partes del territorio de Nueva Granada, como Cundinamarca, Santa Fe de Bogotá, Santa Marta, Popayán y Mompox. Las ejecuciones a las figuras clave del movimiento independentista se multiplicaron. Entre las víctimas más recordadas se encuentran la espía y heroína patriota Policarpa Salabarrieta, de quien tenemos un video en este canal, el militar e intelectual Francisco José de Caldas, el político Jorge Tadeo Lozano y el principal líder de la independencia Camilo Torres Tenorio. Este último caso se convirtió en uno de los más emblemáticos por la crueldad con la que se produjo su ejecución. Además de ser uno de los líderes revolucionarios, Torres era el ideólogo de la independencia, autor de Memorial de Agravios, un texto donde defendía los derechos de los americanos frente a los abusos de la corona. En este sentido, terminar con él era un golpe mucho más duro para quienes buscaban la libertad. Tras la caída de Santa Fe, Torres Tenorio fue capturado y sometido a un consejo de guerra sumario. Sin embargo, en ningún momento se le permitió defenderse, ni tampoco apelar su sentencia a muerte por traición a la corona española. El hecho de ser considerado rebelde y subversivo lo privaba de esos derechos. La mañana del 5 de octubre de 1816 fue conducido a un patíbulo en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá, rodeado de soldados y a la vista de toda la población que quedara en pie. Dicen que caminó con serenidad, vestido de negro, y que antes de ser fusilado, pronunció una sola frase: «Muero por servir a mi patria». Una vez que partió de este mundo, su cuerpo fue expuesto públicamente como advertencia para cualquiera que intentara volver a levantar la voz contra el rey. Con estos actos, Morillo buscaba restablecer no solo la autoridad militar de la corona, sino también el dominio político y religioso. La Iglesia fue restaurada como brazo moral del poder y se intentó suprimir cualquier vestigio del gobierno independentista. El fin de Morillo en Nueva Granada. Aunque Pablo Morillo había logrado cumplir los primeros objetivos de la reconquista, reinstaurar el gobierno virreinal en Santa Fe y recuperar el control de Cartagena, su dominio sobre la Nueva Granada fue inestable desde el inicio. Sus métodos, marcados por la represión y el miedo, terminaron generando el efecto contrario a lo que pretendía el rey. Gran cantidad de la población empezó a sentir rechazo hacia la corona y este sentimiento reavivó los aires independentistas en gran parte de América. A finales de 1816, Morillo abandonó Nueva Granada y dejó al general Juan Sámano al mando del territorio. Su atención se dirigió nuevamente a Venezuela, territorio donde las fuerzas patriotas estaban recuperando terreno bajo el mando de Simón Bolívar. Durante 1817, Pablo Morillo intentó recomponer las posiciones perdidas, pero las campañas republicanas, es decir, las operaciones militares organizadas por los ejércitos independentistas, crecían con rapidez en los llanos y en los Andes. A diferencia de su desembarco inicial en América, esta vez Morillo no la tendría tan fácil. En marzo de 1818, su ejército realista se enfrentó a las fuerzas revolucionarias en la que fue denominada como la Batalla de la Puerta. Bolívar contaba con el doble de hombres que Morillo y aunque él era consciente de esto, sabía que no tenía otra opción que enfrentarlo. Costara lo que costara, debía detener el avance de los independentistas hacia Caracas. Entonces, Morillo recurrió a una arriesgada maniobra. Dividió su ejército en 3 columnas con el objetivo de rodear y confundir al enemigo. Fue así como buscó dispersar la atención de Bolívar y lo forzó a responder desde distintos frentes. Puso a Francisco Tomás Morales al mando de la primera columna, a quien le dio la orden de avanzar por uno de los flancos. Luego armó una segunda columna y envió a Miguel de la Torre y otros soldados a atacar por el flanco opuesto. Por último, el mismo Morillo encabezó la tercera columna que atacó por el centro.
Así, mientras las tropas patriotas no tuvieron otra opción que reacomodarse para resistir los ataques laterales, Morillo lanzó un golpe directo con la infantería en el momento justo en que el ejército rival se encontraba desorganizado. El resultado fue decisivo. La coordinación de los realistas y la confusión entre las filas republicanas permitieron a Morillo romper las líneas de Bolívar y obligarlo a retroceder. A pesar de la inferioridad numérica, Morillo logró frenar temporalmente el avance independentista hacia Caracas. Sin embargo, resultó gravemente herido por una lanza. Esta lesión lo dejó al borde de la muerte y lo obligó a permanecer en recuperación casi un año. Mientras Morillo convalecía, el panorama cambió por completo. Bolívar logró una serie de triunfos decisivos. El 7 de agosto de 1819, las tropas patriotas vencieron a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá. Así, los revolucionarios se aseguraron el control del centro de Nueva Granada y abrieron el camino hacia la independencia definitiva. Para ese entonces, Morillo se encontraba en Venezuela y fue él mismo, por ser el máximo líder de la Reconquista, quien tuvo que notificar a la corona española la derrota de la batalla y, por ende, la pérdida de dominio sobre el virreinato de Nueva Granada. Un año más tarde, en 1820, el desgaste militar y político obligó a los colonizadores a buscar una salida negociada. Morillo recibió la orden del rey de poner fin a las hostilidades y a acordar una tregua con el enemigo. El 25 y 26 de noviembre de ese año, en la ciudad de Trujillo, en Venezuela, quien había sido enviado a recuperar el control de Nueva Granada, firmó con Simón Bolívar el armisticio y tratado de regularización de la guerra, hecho que marcó el fin del periodo de la Reconquista. Conclusiones. Después del armisticio, Morillo regresó a España y fue recibido con honores por el rey Fernando VII, quien le otorgó altos cargos y reconoció sus servicios en América. Tiempo después, el clima político de España cambió y un gobierno provisional tomó el mando. Igualmente, el líder de la campaña de la Reconquista supo acomodarse a la situación y fue nombrado comandante general de Galicia y Asturias. Pero en 1823, Fernando VII retomó el trono y lo destituyó de todos sus cargos. En 1824 se mudó a Francia por motivos de salud. Así se retiró parcialmente de la vida pública en búsqueda de tranquilidad. Durante esos años escribió en varios diarios y publicó 2 obras, Memorias sobre la campaña en América y Táctica militar. Pese a dedicar años de su vida al servicio de la corona y a ser considerado en España como el pacificador, Morillo murió lejos de su tierra natal y en relativa pobreza. Mientras tanto, en la memoria de América Latina, es recordado como la personificación del terror de la Reconquista, un símbolo sangriento y cruel de la última etapa colonial, el verdugo de los patriotas. Aquí está esta hermosa princesa que los quiere saludar y está muy fascinada con esta historia de la independencia de Colombia, Pablo Morillo, Simón Bolívar, Policarpa Salabarrieta. De todos ellos tenemos videos en este canal. A ustedes gracias por haber llegado hasta el final del video y conocer estas fascinantes historias. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Los invito además para que me dejen sugerencias sobre temas que les gustaría ver en el canal. Un saludo especial a los suscriptores y por supuesto también a los miembros. Hoy vamos a saludar de manera especial a Hernán Carrizosa. Hernán, gracias por ser un Chili Friend muy incondicional con mi equipo de trabajo, con Lupita y conmigo. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo enorme. Feliz semana para todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.